Buenas tardes, queridos estudiantes aquí presentes. Mi nombre es Pamela Berjux, soy docente de la Universidad Nacional Experimental del Táchira y a continuación pues vamos a dar inicio a este seminario de repaso de la materia de química básica. La dinámica que vamos a manejar en este seminario es que cada uno de ustedes deben de tener ya a la mano un cuestionario que fue entregado al principio, ¿sí? Y con este cuestionario nos vamos a estar guiando en la resolución de las preguntas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y el primer tema que vamos a estar socializando es el tema llamado la estructura electrónica de los átomos. Entonces, vamos con la primera pregunta que nos dice, ¿qué conocemos acerca de la estructura de un átomo? Bueno, los antiguos griegos pensaban que la materia era infinitamente divisible. Es decir, es como que yo diga que una gota de agua se puede dividir infinitas veces. Entonces, fíjense cómo en ese entonces ya existía un razonamiento lógico de la presencia del átomo o de la existencia del átomo. Como podemos ver en la imagen, la estructura atómica de un átomo está conformada por el núcleo atómico. En el núcleo atómico observamos que están los neutrones y los protones. Los neutrones no tienen carga, mientras que los protones sí tienen carga positiva. Pero no solo eso, sino que en este círculo exterior vemos que están ubicados los electrones y los electrones se están moviendo alrededor del núcleo. Lo que nos trae a colación la ecuación de Schrödinger. Erwin Schrödinger era un científico que conocía el comportamiento dual de los átomos, es decir, que ellos se comportaban como onda y como partículas. Entonces Schrödinger ideó una ecuación en la cual, en vez de determinar la trayectoria de un electrón, él dijo, no, con esta ecuación vamos a delimitar áreas donde posiblemente se encuentre ese electrón. Esas áreas es lo que vemos aquí en la imagen, lo que se le llama la nube electrónica o áreas de densidad electrónica. Esas áreas de alta densidad es lo que conocemos como los orbitales. Cuando hablamos de los orbitales, pues indudablemente no lo podemos divorciar del término configuración electrónica. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar de los orbitales atómicos. La configuración electrónica es la distribución de los electrones alrededor del núcleo, ¿sí? Y para ello existe pues una clasificación de los electrones. Aquí como podemos ver, vemos una simbología del orbital atómico. Fíjense que el número 1 nos indica el número de capa electrónica o el nivel de energía. La letra S o la letra minúscula nos indica lo que es la subcapa y hace referencia a la geometría. Y tenemos el superíndice 1 que nos dice la cantidad de electrones que puede estar alojado en ese orbital. Adicional a ello, como les comentaba hace ratito, decía que la letra, ¿sí?, nos indica la geometría de los orbitales, como podemos ver aquí a continuación. Aquí tenemos la forma de cómo se presentan estos orbitales atómicos, ¿sí? Adicional a ello, los orbitales atómicos tienen una capacidad de llenado, y es que el orbital a la subcapa S tiene un alojamiento máximo de 2 electrones, la subcapa P 6 electrones, la subcapa D 10 electrones, la subcapa F 14 electrones y la subcapa G tiene un máximo de alojamiento para 18 electrones. Para entender un poquito mejor esto, entonces vamos a realizar lo que es la configuración electrónica y el diagrama de orbitales para el átomo de boro. Para ello pues deben de tener a la mano su tabla periódica, por favor, que todos deben de tener, y para poderles explicar. Para yo realizar la configuración electrónica debo de tener también mi diagrama de Moller, que es esta imagen que tenemos aquí a la izquierda. Y eso es el orden de llenado de los niveles de energía. Fíjense que aquí nos indican cómo vamos a realizar el llenado, ¿sí? Por ejemplo, el boro, que está ubicado en la fila 2, grupo 13 o columna 13 de su tabla periódica, necesitamos un dato, ¿sí?, para realizar la configuración electrónica, y es el número atómico. Como podemos ver aquí en la imagen, el boro tiene un número atómico o Z igual a 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, yo agarro mi diagrama de Moller, que está aquí a la izquierda, y voy desde el inicio. El inicio es 1s2. 1s2, 2s2 y voy a llegar hasta 2p. Pero ¿cómo sé yo que voy a parar allí? Porque yo debo hacer el conteo de la cantidad de electrones cuando voy realizando el llenado. Si el boro dice 5, quiere decir entonces que yo debo de sumar los electrones de cada uno de las subcapas. Entonces, si el 1s tiene 2 electrones y después sigo con 2s2, entonces yo sumo los superíndices que están allí, que son los electrones, 2 más 2, 4. Sigo con el 2p,
dice 6. Si yo coloco el 6, ¿verdad? La cantidad 6, 4 más 6, 10. Me estoy pasando del número atómico del boro. Entonces lo que hago es que resto y coloco a mi conveniencia la cantidad de electrones que me hace falta para llegar a 5. En este caso sería 1s2, 2s2 y 2p1, como vemos aquí. Ya tenemos la respuesta, ¿sí ven? Entonces aquí vemos 1s2, 2s2, 2p1. Ahora, para yo realizar mi diagrama de orbitales, el diagrama de orbitales es una representación gráfica de la configuración electrónica, ¿sí? El diagrama de orbitales me muestra a mí la cantidad de electrones que hay en cada suborbital y lo vamos a representar con cajitas. Ejemplo, el suborbital S está representado por una sola cajita, el 2s por una sola cajita, en cambio cuando llegamos al 2p, al suborbital PS, tiene 3 cajas. ¿Por qué? Porque en una caja solo tiene capacidad para 2 electrones y en 3 cajitas tiene capacidad para 6 electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Yo empiezo a realizar el llenado. ¿Cómo hago el llenado? Bueno, los electrones van a estar representados por flechitas, que son estas flechitas negras que están aquí. Y empiezo a llenar, ¿verdad? A llenar el suborbital S, aquí están los 2 electrones, el suborbital 2, están los 2 electrones y nos hace falta uno. Ese electrón que nos hace falta lo ponemos en la primera cajita. ¿Por qué aquí dice X, 2px, 2py y 2pz? Porque eso nos hace referencia a la geometría de ese orbital, en específico el P. Muy bien, adicional a ello, pues esta información también está inmersa en la tabla periódica y es que hay una relación de la configuración electrónica con la posición de los elementos en la tabla periódica. Como podemos ver aquí en esta imagen, nos muestra o nos hace referencia al orden de llenado de los orbitales electrónicos y de su último electrón esperado en la tabla periódica. Fíjense que los bloques de la tabla periódica, los elementos están acomodados de acuerdo a sus electrones que están en la última capa de valencia. Fíjense que las primeras 2 columnas representan al suborbital S, el siguiente bloque al suborbital D, el siguiente al P, y el que está abajo separado en la tabla periódica nos representa al suborbital F. De esa manera están acomodados los elementos en la tabla periódica. Muy bien, terminado este punto, pues ahora continuamos con lo que es el tema del enlace químico. Ahora, vamos con la pregunta número 4. ¿Cómo se mantienen unidos los átomos en los cuerpos que observamos a nuestro alrededor? A ver, les doy unos minutitos allí para que piensen, vayan pensando, para que coloquen en ese cuestionario, puedan colocar su idea principal. Entonces, repito, ¿cómo se mantienen unidos los átomos en los cuerpos que observamos a nuestro alrededor? Bueno, los átomos no permanecen aislados, los átomos no son entidades aisladas de por sí. Estos se enlazan entre sí por medio de uniones de diversos tipos, por supuesto, para formar estructuras que a veces son tan complejas como tu organismo y otros tipos de estructuras más simples o más sencillas. El enlace químico, como sabemos, pues representa entonces a esa unión entre los átomos y hay de diversos tipos, como vemos en la pantalla, existen enlaces de tipo metálico, covalente e iónico, que esto pues mi compañera en un ratito pues nos va a explicar a profundidad. Entonces, vamos a la siguiente pregunta del cuestionario, y es la que dice, ¿cómo se forma el cloruro de sodio y qué características puede detectar? El cloruro de sodio, como sabemos, es lo que conocemos como la sal común, el cloruro de sodio, la sal de mesa, la que utilizamos para preparar las comidas. Y para yo saber cómo se une o cómo forman un enlace el sodio con el cloro, primero pues yo debo de realizar mi configuración electrónica. Fíjense aquí, el sodio, representado por el símbolo Na, tiene Z igual a 11. Entonces yo realizo mi configuración electrónica haciendo uso de mi diagrama de Moller, por supuesto, como les expliqué hace un ratito. Entonces yo empiezo 1s2, 2s2, hasta este punto pues llevo 4 electrones en total, yo debo de llegar hasta 11. Sigo con 2p6, aquí llevo un total de 10 electrones y termino con 3s. Ese orbital tiene 2, pero yo coloco 1 porque yo necesito completar a 11, ¿ok? Y me queda de esta manera finalmente. Luego, el cloro, con un número atómico igual a 17, fíjense que se obtiene una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5, completando
los 17 electrones, ¿ya? Entonces, pregunto, ¿cuántos electrones hay en su última capa de valencia? En el caso del sodio, en su última capa de valencia, pues tenemos que el sodio tiene un solo electrón y por el cloro en su última capa de valencia tiene 7 electrones en total. Entonces, los vamos a dibujar. Vamos a dibujar. Aquí tenemos el núcleo atómico para el átomo de sodio y fíjense que tenemos un solo círculo. Los círculos que vamos a dibujar nos van a representar los niveles de energía. En este caso, el sodio solo tiene un círculo y tiene solo un electrón en su última capa de valencia, por eso hay un solo puntito. En cambio, el cloro, aquí nos hace falta pues colocar otro círculo concéntrico en medio, y es que en la última capa del cloro tenemos 7 electrones, fíjense que están dibujados aquí, 2, 4, 6 y 7. En este caso, el sodio y el cloro se unen estratégicamente y el sodio le dona un electrón al cloro para que pueda alcanzar su máxima estabilidad, como lo dice lo que es la regla del octeto. La regla del octeto nos indica que el átomo, los átomos o los elementos químicos tienen tendencia a o quieren adoptar la estabilidad de los gases nobles. Y es que tienen en su última capa de valencia 8 electrones. Como podemos ver en este caso, pues el cloro, compartiendo el sodio, comparte, le ha donado un electrón al cloro y pues este ha alcanzado su máxima estabilidad. Esta unión que se ha formado aquí es lo que nosotros llamamos el enlace iónico. En el enlace iónico, pues, se donan o se reciben electrones. Muy bien. Bueno, quedando esto claro, a continuación pues vamos a hablar de lo que son las propiedades moleculares. Tenemos la pregunta número 6 que nos dice, ¿cuál es la energía desprendida al formarse un mol de hidrógeno molecular a partir de hidrógeno en su estado fundamental y gaseoso? Las propiedades moleculares son específicamente, o hablamos específicamente de lo que es la energía de enlace, lo que es la longitud de enlace y lo que es el ángulo de enlace. La energía de enlace tiene que ver con, bueno, como podemos visualizar aquí en la imagen, la longitud de enlace, en este caso continuamos con el ejemplo del hidrógeno molecular, vemos que tenemos que se puede graficar, ¿verdad? En esta imagen vemos la energía, ¿verdad?, de enlace versus la distancia internuclear. Fíjense que esta es pues la trayectoria que va describiendo la energía de enlace que se desprende al formarse esta molécula de hidrógeno molecular, y la distancia que se toma o la distancia internuclear va a ser como el pico más bajo de la curva, ¿sí ven? Y nos da una medida de 74, que si la ponemos en unidades de Armstrong, entonces la longitud de enlace para el hidrógeno molecular que mide las distancias internucleares desde el núcleo de un átomo hasta el otro es de 0,74 Armstrong. Se escribe de esta manera. Si continuamos con otra de las propiedades moleculares, también tenemos lo que es el ángulo de enlace. Y en lo que nos trae la pregunta 8, y es que el ángulo de enlace es exclusivo para 3 núcleos de átomos unidos. No, sí, es exclusivo. Solo se da cuando en una molécula con 3 átomos, en este caso tenemos el ejemplo de la molécula del agua. Fíjense que aquí el ángulo de enlace se mide a partir de esos 2 átomos por medio del cual está unido el átomo de oxígeno. ¿Sí? Fíjense que se toma entonces el ángulo de enlace desde el eje de un átomo de hidrógeno hasta el otro eje del otro átomo de hidrógeno, dando como resultado un ángulo de enlace de 104,45 grados. Muy bien, entonces el ángulo de enlace es exclusivo para 3 núcleos de átomos unidos, ciertamente. Si seguimos con otra de las propiedades de los átomos, tenemos lo que es la electronegatividad, y nos trae la pregunta número 9. ¿Cuándo los átomos son electronegativos y cuándo son electropositivos? Entonces, bueno, cuando hablamos de la electronegatividad de los átomos, hablamos de la tendencia de los átomos para atraer a los electrones. Como vemos en la imagen, la electronegatividad en la tabla periódica pues va de izquierda a derecha. Quiere decir que mientras más a la derecha de la tabla estemos, más electronegativos son los elementos químicos. En cambio, si hablamos de los grupos, la electronegatividad va a aumentar a medida que aumenta el número atómico.
Como podemos ver aquí, la escala de electronegatividad fue ideada o la podemos observar o visualizar de acuerdo a la escala de Pauling. Aquí tenemos unos ejemplos de la electronegatividad de acuerdo a la escala de Pauling. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3,44, el hidrógeno de 2,20, el silicio de 1,90, el aluminio de 1,61 y así sucesivamente. Muy bien, perfecto. Si continuamos con el siguiente punto, tenemos algo llamado lo que es el momento dipolar de enlace y está relacionado con la electronegatividad. Lo que nos trae la pregunta número 10, ¿la electronegatividad incide en la creación de un momento dipolar? Sí, efectivamente. ¿Por qué? Y es que cuando se combinan dos átomos que tienen diferentes electronegatividades, pues los electrones puestos en común no se van a distribuir de igual forma. Por ejemplo, aquí en la pantalla tenemos eh, la unión del átomo de flúor con el átomo de hidrógeno. El átomo de flúor es más electronegativo que el átomo de hidrógeno, ¿sí? Y fíjense que los electrones van a tender hacia aquel que es más electronegativo, como nos indican aquí, va de izquierda a derecha. Entonces, creando lo que conocemos como un dipolo eléctrico, un momento dipolar. A continuación, aquí al ladito les dejé un ejemplo de esos momentos dipolares que también se pueden medir. Fíjense que se mide con la unidad Debbie, ¿ok? Fíjense que para el caso que estamos siguiendo, que es el del hidrógeno molecular, el hidrógeno molecular tiene un momento dipolar igual a 0. Quiere decir que, como tienen igual de electronegatividades, se anulan los dos. En cambio, si vemos la electronegatividad para el caso de la imagen, el HF, ¿verdad? El ácido fluorhídrico tiene una electronegatividad de 1,91 D. ¿Ok? Muy bien. Lo que nos trae la pregunta número 11, ¿cuáles son las fuerzas que aparecen cuando varía la distancia entre los átomos que forman un enlace? Las fuerzas que aparecen cuando hay esta variación energética de las distancias de los átomos que forman un enlace son las fuerzas de repulsión y las fuerzas de atracción. Las fuerzas de repulsión pues se deben fundamentalmente a la proximidad de las cargas del mismo signo, lo que hace que predominen las distancias cortas, mientras que las fuerzas de atracción, pues entre el núcleo de cada átomo y los electrones del otro se debe a la capacidad de deslocalización de la densidad electrónica entre los átomos. Entonces aquí va a predominar las distancias largas. Fíjense aquí, como nos los indican en la imagen. De igual manera, se mide en un gráfico de energía de enlace versus la distancia intermolecular y fíjense que el pico más bajo de la curva nos muestra pues un mínimo de energía, ¿sí? Para el caso de la curva de atracción. Mientras que la repulsión, fíjense que se mantiene en la parte superior del gráfico y pues a distancias largas no hay interacción entre los átomos. En esta imagen, como podemos ver allí, nos muestra, y de igual manera, las unidades de medición para la energía de enlace, es kilojoules sobre mol, y la distancia internuclear, en este caso, dividida, bueno, nosotros la conocemos como el ampere. Bueno, chicos, hasta aquí, espero que haya quedado muy claro. A continuación, mi compañera eh, Flor. Continuamos con el seminario de repaso de química básica en el tema de enlaces químicos. Recordamos que cualquier interacción, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pueden hacerlo en el chat del video de YouTube y también a través del enlace que enviamos del foro que creamos específicamente para esta sesión. Entonces, cualquier duda, pregunta o también recomendación, pueden hacerlos a través de esa vía en este momento. Bueno, continuamos entonces con las preguntas de esta segunda parte. Y la primera pregunta dice, mencionen los 3 tipos de enlaces. Hay 3 tipos de enlaces que su gran diferencia es, pues, entre qué átomos, de qué elementos está ocurriendo y cómo es la fuerza o la interacción de los electrones entre estos enlaces. Los 3 tipos que tenemos el enlace iónico, que es un enlace que se da entre un elemento que es electropositivo y uno es electronegativo. En este caso, pues, como este es electronegativo, va a atraer así el electrón, desprendiéndolo del positivo. Tenemos el enlace covalente, en donde es la unión de elementos electronegativos no metales, y aquí va a haber una compartición de electrones, generalmente en pares. Y tenemos el enlace metálico, en donde es la unión de elementos que son electropositivos, metal con metal,
Y aquí lo que ocurre con los electrones de su última capa es que como no están totalmente llenos sus orbitales, pues los electrones van a quedar sueltos, pues ahí desprendidos, y van a crear una nube de electrones que van a darle justamente estas características interesantes que tienen los enlaces metálicos y que veremos más adelante. La segunda pregunta dice, el enlace covalente ocurre entre átomos de elementos y nos dan las tres opciones, ¿sí? Ustedes la pueden ver también ahí en su cuestionario, esperamos que lo tengan a la mano. Nos dice que están entre enlaces electropositivos, electronegativos o un electropositivo con un electronegativo. Y bueno, acabamos de mencionar que este enlace ocurre solamente entre elementos electronegativos. La pregunta 3 dice, menciona una molécula homonuclear. Cuando nosotros hablamos de moléculas homonucleares, estamos hablando de unión de dos átomos que son iguales, que tienen el mismo núcleo. Súper sencillo. Y tenemos una gran variedad de moléculas homonucleares que también son diatómicas, que forman gases. Por ejemplo, el hidrógeno, el nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y el yodo. Cualquiera de esos puede reflejar en esta pregunta. La pregunta 4 dice, mencione una molécula que sea heteronuclear. Cuando hablamos de las moléculas heteronucleares, hablamos ahora que son de diferentes núcleos. Y lo que ocurre aquí, a diferencia de los homonucleares, es que la equivalencia de electrones no van a ser iguales. No va a haber una equivalencia. En moléculas de átomos iguales, pues los electrones son los mismos y están equitativos. Aquí no. Aquí va a tender un átomo que es el más electronegativo a atraer a los electrones. Entonces, aquí lo que ocurre es de alguna forma asimétrica. Y formamos lo que son los enlaces polares. Justamente esta polaridad es por esto, porque los electrones del átomo menos electronegativo, ¿sí?, van a ser atraídos por el átomo más electronegativo del átomo. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos, el ácido clorhídrico, donde la polaridad va a estar hacia el cloro, y tenemos el monóxido de carbono, donde la polaridad va a estar, en este caso, sí, más o menos equitativa entre el carbono y el oxígeno. La pregunta 5 dice, ¿la polaridad aumenta con la igualdad o con la diferencia de electronegatividad? Mencione un ejemplo y grafique. Y justamente estábamos explicando eso, que en la diferencia de electronegatividad hay un aumento de la polaridad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos que son muy comunes, que tenemos aquí el ejemplo del agua, donde está el átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógenos. Los hidrógenos tienen un electrón en su última capa, mientras que el oxígeno tiene 6. Es decir, que los electrones están siendo atraídos hacia el átomo de oxígeno. Vemos las flechas que nos mencionan esta atracción, ¿no? Y ya vemos por qué tiene justamente esta forma más adelante. Y tenemos otro ejemplo que es cuando unimos el hidrógeno con el flúor, pues el flúor de hecho es el elemento más electronegativo, y pues aquí tenemos una tendencia a que los electrones se vayan al flúor. Entonces aquí no tenemos una carga que sea igual a cero, es mayor a cero, a diferencia de este que es homonuclear, que las cargas están igualadas. Pregunta 6. Aquí ya nos están hablando de la estructura de Lewis. La estructura de Lewis es una representación convencional de la distribución de los electrones alrededor de cada uno de los átomos de una molécula. La pregunta es, ¿los electrones que intervienen de qué capa del átomo son? Entonces aquí nos dan una pequeña explicación de que Lewis es una estructura representativa que fue creada por Lewis en el siglo XX. Y ¿para qué se creó? Pues para graficar de manera sencilla cómo son los enlaces entre átomo y átomo, y esto nos ayuda a predecir los tipos de enlaces y cómo es su distribución geométrica en el espacio. La pregunta es, ¿qué átomos intervienen en estas uniones? Y aquí vemos una estructura de Lewis, y justamente los orbitales donde vamos a encontrar uniones, pues son en los últimos, ¿sí? Es decir, que en Lewis
únicamente los electrones que van a interactuar y que vamos a graficar son los de la última capa. La última capa son los que pueden crear estos enlaces, como podemos ver aquí. Y justamente esto está relacionado con la siguiente pregunta que dice, los átomos se unen entre sí compartiendo pares de electrones en un intento de adquirir una capa electrónica exterior D similares a la D. ¿Qué será? Pues vemos otra vez la imagen y vemos que estos átomos, o por lo menos el átomo central, que es el que siempre va a tender a tener su configuración electrónica más estable, pues vemos que este átomo tiene 8 electrones en su última capa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Aquí el nitrógeno también tiene 8, pues aquí tenemos 8. Esto es una molécula bastante estable. Entonces, la pregunta nos dice, ¿no? ¿De qué capa se están uniendo? De la última. Y en un intento de aquí, una capa electrónica exterior de qué? De 8 electrones. 8 electrones. ¿Y por qué 8 electrones? Porque son similares a la de los gases nobles. La pregunta 8 dice, ¿qué simbología pueden emplearse en Lewis? Y bueno, Lewis nos propone, número 1, pues el elemento, el símbolo del elemento. Muy importante poner el símbolo del elemento para saber de qué átomo estamos hablando o qué átomos vamos a unir. Y Lewis propuso puntos, ¿sí? Puntos alrededor de cada símbolo que representa la cantidad de electrones en la última capa. Sin embargo, para poder diferenciar unos electrones de otros electrones, podemos usar diferentes colores y también podemos usar lo que son X. Entonces, la simbología de Lewis es así, ¿no? El símbolo del elemento, puntos de colores, X. Y si desea usar otro tipo de símbolo, también es aceptado. Lo más importante es que sepa diferenciar y en el momento de estar haciendo los enlaces, que los enlaces sean lo más equitativos posible. La pregunta 9 dice, cuando una molécula contiene átomos con más de un octeto de electrones, se les conoce como, menciona un ejemplo. Y bueno, en la estructura de Lewis, como siempre, a toda ley hay una excepción. Y Lewis tiene dos excepciones, cuando los elementos tienen más de un octeto y cuando los elementos tienen menos de un octeto. Entonces, cuando los elementos tienen más de un octeto, se le conoce como enlaces multivalentes o hipervalentes. Y tenemos dos casos bastante interesantes, como es el pentacloruro de fósforo, ¿sí? Que tenemos al fósforo como átomo central unido a 5 cloros. Y si contamos nosotros los enlaces que tiene este fósforo, pues sobrepasan a 8. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Aunque no cumple la ley del octeto, esa es la única manera de que él pueda tener su estabilidad. Y otro compuesto que rompe también la ley de Lewis, o la estructura de Lewis, es el hexafluoruro de azufre. Tenemos al azufre unido a 6 fluors. Y aquí vemos los enlaces que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tiene 6 enlaces, es decir, tiene 2 electrones por cada enlace, tiene 12. Aquí se está pasando por bastante la ley del octeto. Entonces, estas son excepciones, ¿sí? Hipervalencia. Ahora, cuando una molécula contiene átomos con menos de un octeto, al contrario, sería moléculas hipovalentes o una hipovalencia. Un ejemplo muy común es el trifluoruro de boro. Tenemos al boro con sus 3 electrones en la última capa, que se está uniendo al flúor y crean enlaces sencillos en donde él puede alcanzar el máximo de 6 electrones. No llega a los 8, pero esa es la manera de que él pueda estar estable. La 11 dice, el ozono tiene una estructura resonante, explique la razón mediante un gráfico. Y aquí esta palabra, resonante, ¿sí? Viene de la resonancia. Y una resonancia en una molécula es esta capacidad que tiene algunos compuestos que pueden escribirse mediante la estructura de Lewis de dos formas y no afecta
su estructura geométrica en el espacio no afecta los enlaces. Entonces, es como que si estuviésemos hablando de un efecto espejo, ¿no? Esto iba a ser de dos formas, es igual. Entonces, el más común es la molécula del ozono. El ozono tiene 3 átomos de oxígeno. Un oxígeno está unido al otro por un enlace doble y otro por un enlace sencillo. Si yo escribo el enlace doble del lado izquierdo, está muy bien. Pero si yo lo escribo del lado derecho, también está bien. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos resonancia. Entonces, por lo tanto, el ozono es una molécula resonante. 12. Escriba la estructura de Lewis de las siguientes moléculas y nos dan uno, por el tiempo vamos a resolver una, el ácido sulfúrico. Y antes de hacer el ejercicio, si quiere usted lo va haciendo desde este momento con la estructura de Lewis, lo que recuerde, vamos a de todas maneras a repasar cuáles son estas normas que tenemos que tener en cuenta antes de hacer una estructura. Pues número 1, recuerden que el elemento menos electronegativo siempre suele ser el átomo central. En esta regla no entra el hidrógeno. El hidrógeno nunca va a ser un átomo central. Regla número 2, los átomos de oxígeno no se enlazan entre ellos a menos que estuviésemos hablando de peróxidos o superóxidos. O en el caso del ozono o el oxígeno molecular. 3, en los ácidos oxidáceos el hidrógeno suele unirse al oxígeno y no a los átomos centrales. Estas son estructuras más complejas. 4 de los átomos de carbono tienden a unirse entre ellos. 5, la disposición de átomos se realiza del modo más simétrico posible. 6, esto es bastante interesante y bastante importante de hacer porque primero se debe calcular el número de electrones de valencia que se requieren para adquirir la configuración del gas noble. Este paso es muy importante porque nos va a ayudar a corregir al final para ver si hicimos los enlaces correctamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ácido sulfúrico, ponemos cuántos átomos necesitamos para cumplir la ley del octeto mediante una suma y nos dice que necesitamos 44 electrones necesarios. Luego, calculamos el número de electrones disponibles de todos los átomos, ¿ok? Entonces aquí ahora ponemos los que están disponibles y tenemos 32 disponibles. Necesitamos 44, tenemos 32. Y finalmente se calcula el número de electrones compartidos mediante la diferencia de esta formulita donde están los necesarios, los que hay, y nos dicen que tenemos 12 electrones compartiéndose, es decir, 6 pares. Cuando terminemos de hacer la estructura de Lewis, ya tenemos que saber que hay 6 pares que tiene 12 electrones compartidos. Entonces ahí podemos verificar. 9, se disponen los electrones compartidos en el esqueleto, utilizando dobles enlaces si hay dobles, 1 si son sencillos, 3 si son triples. Habiendo visto esto, pues vamos a ver la estructura de Lewis del ácido sulfúrico. Espero pues que les haya quedado igual. ¿Y qué es lo primero? Pues poner el átomo más electronegativo en el centro, el único, ¿sí? Ponemos aquí el azufre con sus electrones de manera más simétrica los oxígenos y finalmente los hidrógenos. ¿Qué hacemos? Ponemos por puntitos pues los electrones y hacemos el enlace entre cada átomo. Y podemos ver que esta molécula cumple el octeto en los oxígenos, 8, 8, 8, 8, cumple los 8 en el azufre, y aquí el hidrógeno con el único que tiene puede hacer llegar el oxígeno a esta ley, ¿no? Entonces vamos a ver cuántos enlaces hay si cumplimos la ley del octeto y la suma que hicimos anteriormente, ¿no? Un par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, 5 pares y 6 pares. Entonces hicimos la estructura de Lewis correctamente. Pregunta 13. En la teoría de repulsiones entre pares de electrones de la capa de valencia, esta ya es la teoría, se refiere a la disposición geométrica de los átomos en una molécula para minimizar la repulsión electrostática. Mencione los tipos de disposiciones geométricas y moleculares. Pasa algo bastante interesante en algunos casos cuando se unen los átomos para formar una molécula. Siempre ellos van a tomar unos vértices que va a ayudar a minimizar esa repulsión entre
átomo y átomo. Entonces, dependiendo del tipo de átomo, dependiendo de que los enlaces estén completos o que hayan electrones no enlazantes, es decir, que están solitarios, pues se crean moléculas tridimensionales. Tenemos este tipo de molécula que es lineal, ¿sí? Tenemos este tipo de molécula que es un poquito más triangular, tenemos otra que parece un triángulo y tenemos esta que parece un triángulo como ya no plano en el espacio. Y vemos que cada uno de ellos tienen unos ángulos que van más o menos 180 grados, 120 grados, esto varía, pero estos grados son lo máximo que ellos pueden tener lejos de un átomo de otro para evitar esta repulsión. 14. El enlace iónico se establece entre dos átomos de elementos. Ya pasamos al enlace iónico y habíamos dicho anteriormente que son la unión entre un elemento que es positivo, electropositivo, y uno que sea electronegativo. En pocas palabras, entre un metal y un no metal. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia entre un covalente y un iónico? Pues que el enlace covalente, ¿ok? Cuando son homonucleares, las cargas están compartidas. Cuando son heteronucleares, sí hay una tendencia a que se vayan los electrones más a un átomo, pero se mantienen compartiendo electrones. Ya en el enlace iónico, uno está en electropositivo y otro está en electronegativo, que terminan dando una transferencia completa de estos electrones, ¿sí? El caso más común y que siempre utilizamos es el cloruro de sodio, que forma cristales sólidos, son solubles en el agua, bastante frágiles y son buenos conductores de electricidad. Menciono un ejemplo, ya mencionamos el cloruro de sodio, vamos a mencionar otro, por ejemplo el óxido de magnesio. 16, ya estamos terminando. El enlace metálico se establece entre dos átomos de elementos, ya estamos con los metálicos, y recordemos que es entre elementos electropositivos, metal con metal, ¿sí? También forman sólidos cristalinos a temperatura ambiente, y lo interesante de este enlace, que lo habíamos comentado anteriormente, es que ellos se disponen en forma de cristales y la nube de electrones está rodeándolos a ellos, porque no hay suficientemente electrones para que cada uno pueda cumplir la ley del octeto. Y esta nube de electrones nos da las características interesantes que tienen los metales, ¿no? Un ejemplo de enlace metálico podemos poner el zinc, con el zinc, ¿sí? Un enlace metálico donde están los dos metales y su nube de electrones, pues, rodeándolos a ellos. Mencioné las cuatro propiedades de los metales. Pues aquí tenemos la conductividad eléctrica. Los metales son buenos conductores eléctricos y esta conducción aumenta a bajas temperaturas. Cuando hablamos de semiconductores al revés, a altas temperaturas es que conducen electricidad, pero la conductividad eléctrica es muy fácil porque la nube de electrones puede moverse con facilidad a lo largo del metal. Tenemos la conducción del calor, que es que rápidamente se calientan las láminas metálicas o cualquier estructura metálica porque los electrones están tan dispersos que pueden llegar rápidamente de un lugar a otro. Tenemos la ductilidad, que es esta facilidad en que se puedan crear hilos metálicos. ¿Y por qué se crean hilos? Porque lo interesante de los metales es que la estructura no se rompe, la estructura no se deforma, sino que se mueve como en forma de paneles y esa estructura siempre se va a mantener estable. Entonces podemos moldear y modelar a estos metales, como hacer hilos en la ductilidad y en la maleabilidad, crear placas, ¿sí? E inclusive hasta papel, ¿no? Ahorita hay papel de oro y es justamente por esto, porque no se deforma su estructura. Perdón. 19. Grafique según la teoría de bandas a los elementos conductores, semiconductores y aislantes. Pues anteriormente existía esta teoría que nos decía cómo conducía la electricidad, los metales, pero no nos daba mucha respuesta porque era muy básica. Ajá, pero ¿qué está sucediendo con los metales semiconductores? Y llegó la teoría de banda, que esta teoría de banda nos explica qué es lo que está sucediendo. Y nos habla de dos términos, que es la banda de conducción y la banda de valencia. Pues en la banda de valencia están los electrones, ¿sí? De su última capa que está lleno,
y puede tener un movimiento o no a la banda de conducción que está semillena o está vacía. Entonces, en el caso de los metales que son muy buenos conductores, la banda de conducción y la banda de valencia están tan cerquitas que los electrones pueden saltar de un lugar a otro sin ningún problema. Aquí es donde se conduce la electricidad. ¿Qué pasa con los semiconductores? Pues la banda de valencia con la banda de conducción no está tan cerca como en la banda que ocurre en los metales. Entonces, si hay una conducción, pero no tan alta y bajo condiciones específicas. Y tenemos finalmente a los aislantes, en donde la banda de conducción y la banda de valencia están tan aisladas que es prohibido que pasen los electrones. Y aquí es donde no ocurre pues la conducción. Cuando nos piden un gráfico, para retomar la respuesta, cuando nos piden un gráfico, pues hagamos estas bandas, ¿no? Justamente estas bandas, y lo que hay que especificar es la distancia que hay entre una y otra, que eso determina la conducción. Y finalmente, ¿cuál es la diferencia entre un semiconductor intrínseco y uno extrínseco? Aquí estamos hablando de los semiconductores, que es esta banda que está aquí, que es la banda del medio. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos conductores, semiconductores? En los metales semiconductores, las bandas están llenas, ¿sí? Aquí tenemos a los electrones que están todos ocupados. ¿Y qué es lo que hace para que pueda generar conducción? Se le agrega bastante energía, bastante energía, y eso hace que los electrones se vean obligados a moverse. Por eso es que a mayor temperatura, mayor conducción en los semiconductores. En cambio, en los conductores extrínsecos se le agregan impurezas u otros elementos para que se vean obligados a transmitir esta electricidad, ¿no? Esta conducción. Por ejemplo, tenemos los tipo N, donde se le pone un átomo electronegativo para que este electrón sobrante sea obligado a reajustar toda la configuración, o los tipo P, que son positivos, donde se le ponen un átomo que tenga un vacío o un hueco, y este hueco obliga a los otros electrones a reposicionarse. Y así se conduce la electricidad. Entonces, esta es la diferencia entre los extrínsecos, se le agrega impureza, y a los intrínsecos se les agrega energía. Bueno, muchas gracias. Espero que haya quedado todo claro hasta aquí. Gracias por este tiempo con nosotros esta mañana. Y bueno, les leemos en los comentarios. Hasta luego.